Hola a todos, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias por la paciencia. Eh, bueno, como ya estaba comentando un poquito antes, pero parece que no todos me escucharon. eh, este es el primer taller temático que estamos teniendo desde el programa de pueblos indígenas y su primera sesión. Por eso hubo algunos problemillas logísticos, pero que afortunadamente ya solucionamos. Agradecemos muy especialmente al profesor Eduardo Guisan por estar acá presente a pesar de haber sufrido un pequeño accidente en bicicleta hace algunos días, que lo tiene un poco machucado, pero así todo él acá está dispuesto a compartir sus conocimientos y ya algunos tuvimos la fortuna de escuchar cuando dio una charla hace, no me acuerdo, unas 2 semanas atrás, me parece. Bueno, entonces, se los presento nuevamente para quienes no lo conocen. Eduardo Giesen es ingeniero civil y eléctrico de la Universidad de Chile. Cursó en esta misma casa de estudios el magíster en gestión y políticas públicas y tiene amplia experiencia en el ámbito público, en el ámbito local, fundamentalmente municipal y comunitario, y ha trabajado diversos temas como el cambio climático, energía, movilidad, residuos, desarrollo urbano sostenible, gestión ambiental en la minería, entre muchos otros. Por lo tanto, estamos acá ante un profesor que tiene mucho conocimiento por compartir y por lo tanto espero que disfruten este taller. También les quería recordar a todos los participantes que si desean obtener un certificado de participación, deben anotar en el chat su nombre completo a modo de registro de asistencia, porque el certificado solamente va a ser entregado a aquellas personas que hayan asistido a mínimo 5 sesiones de estas 6 que conforman el taller. Bueno, con eso los dejamos con el profesor Eduardo Guise. Muchas gracias, profesora Claudia, perdón. Bueno, yo no me voy a seguir presentando, solo quiero recalcar que mi experiencia no es esencialmente académica, ¿ya? Mis conocimientos y mi experiencia, valga la redundancia, provienen fundamentalmente, aunque he hecho algunas clases eh, a nivel universitario, a nivel técnico y a nivel ciudadano también. Mi experiencia proviene fundamentalmente de mi trabajo profesional, por un lado, en gestión ambiental pública y por otro lado, en el activismo socioambiental fuertemente en los últimos 10 años. Eh, bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber confiado, digamos, en, eh, en este curso, en este taller que iniciamos hoy día. Esperamos no defraudarlos, ¿ya? Y defraudarlas, ¿ya? Así que muchas gracias a todas, a todos, compañeras, compañeros, Peñis, Lamienes, por estar aquí. Eh, Vamos a iniciar, voy a empezar a compartir la pantalla para... eh, de eso se trata esto, es fundamentalmente un intercambio de conocimiento. Eh, Hay experiencia, creemos aquí, acumulada en este profesor, pero siempre uno está aquí para aprender también. Así que eh, vamos hacia adelante, a pesar del accidente en bicicleta, tal como decía Claudia, que sufrí hace unos días atrás, que además me tiene con una pequeña lesión cervical, pero que esperamos que no sea problemático, ¿ya? Bueno, es un taller de ecología política y la primera sesión fundamentalmente está orientada a concebir, ¿no es cierto?, las discusiones ecológicas, las discusiones ambientales con una perspectiva política. Y fundamentalmente esto requiere de mirar la evolución que ha tenido a nivel
internacional, el medio ambiente ha llegado fundamentalmente a las políticas públicas a través de un debate internacional sobre la relación entre el medio ambiente y el desarrollo, ¿ya? Que ha estado, un debate que ha estado cargado de evolución en los conceptos, acuerdos y desacuerdos, como yo le llamo también en esta era global, eh, en, que, en que se empieza a desarrollar esta discusión. Precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya el año 49 más o menos, comienza lo que se denomina una fiebre del crecimiento económico, porque, bueno, las economías, sobre todo las economías vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, empiezan ya a intentar imponerse económicamente en el escenario internacional y obviamente también a recomponer las economías destruidas por la guerra. Se inicia una intensificación de esta manera en la industrialización, fundamentalmente de los países de Occidente, de la mano del extractivismo, fuertemente de la mano del extractivismo. En ese tiempo todavía había bastantes colonias, incluso fundamentalmente en África, colonias europeas, y bueno, se iniciaba también todo este proceso de transnacionalización del extractivismo también en nuestro continente, en América Latina. Además se empiezan a percibir fenómenos de contaminación transfronteriza en los países del norte, que además son concebidos como problemáticas globales. Si bien los países colonialistas no concebían como una problemática global el gran drama ambiental que estaban generando el extractivismo, la extracción de recursos naturales de América Latina, Europa, América Latina y África fundamentalmente. Ahora, como en países de Europa empiezan a sentir contaminación, por ejemplo, desde Europa del Este o desde Asia, y empiezan a ver contaminados sus propios medios, ya fundamentalmente el mar Báltico, ya que es el que está entre los países nórdicos y la Europa del Este, ahí se empiezan a concebir entonces esta contaminación como problemas eh, como problemas globales, ambientales. De esta manera, el año 72 se desarrolla la primera Convención de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano. Recordemos que las Naciones Unidas se fundan después de la Segunda Guerra Mundial. Y el 72, entonces, con esta alerta de problemas ambientales globales, se realiza esta primera Convención de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se tiene por primera vez una primera cumbre paralela a una convención internacional oficial de gobiernos. Y a esta primera cumbre paralela, referida a medio ambiente, acuden fundamentalmente las que ya existían organizaciones y que siguen siendo las organizaciones ambientalistas más grandes, por decirlo de alguna manera, en términos de poder económico, fundamentalmente, con mayor capacidad de incidencia aún todavía sobre gobiernos, en fin, pero dominada por organizaciones entonces conservacionistas, ¿ya? Que no cuestionan para nada los sistemas económicos dominantes, que son fundamentalmente en esos años las que menciono ahí, la Unión Internacional de Conservación Natural, The Nature Conservancy, la conservación natural, y el Fondo para la Protección de la Vida Silvestre, más conocido como WWF. Al mismo tiempo aparecen y participan en Estocolmo las primeras redes con un prisma más político, como es la Federación de Amigos de la Tierra Internacional. Y en Chile, en ese tiempo, también ya empiezan a aparecer las primeras organizaciones ambientalistas, ONG ambientalistas,
todavía no organizaciones muy de base, sino más bien más profesionales. Y la primera de estas es el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, el CODEF, 1968, que en ese tiempo, muy preocupado por la contaminación urbana, que recién comenzaba a sentirse, me imagino fundamentalmente en Santiago, la contaminación de ecosistemas, las especies en peligro, se empiezan a crear los primeros parques nacionales para proteger ecosistemas y especies, y empiezan a aparecer los primeros conflictos ambientales, aunque ustedes no lo crean, lo que hoy día concebimos como una zona de sacrificio, que es Puchuncaví, Puchuncaví Quintero, ¿no? Y que ya estaba estaban se estaba generando ahí en el Valle de Puchuncaví este primer conflicto ambiental, en ese tiempo provocado por dos empresas estatales, ¿ya? La fundición y refinería, en ese tiempo yo creo que era solo fundición, no estoy seguro, pero la fundición de cobre de Ventanas, que en ese tiempo era de Enami, empresa estatal, ahora es de Codelco, y la termoeléctrica de Ventanas, ¿ya? Situada al lado de la fundición de cobre, ¿ya? Que en ese tiempo era de Endesa, que en ese tiempo era una empresa estatal. Por lo tanto, dos grandes empresas estatales estaban generando ese primer gran conflicto ambiental. Y cuenta la leyenda que en esos años, particularmente en el año 72 precisamente, el Estado chileno estaba adquiriendo la primera planta de ácido sulfúrico para captar el anhídrido sulfuroso que emite las fundiciones de cobre y que transforma esto en ácido sulfúrico, ya que es un subproducto, ya ¿no es cierto?, de la fundición de cobre, cuando se le instala una planta de ácido sulfúrico. Esa planta venía en ese tiempo estaba el gobierno de la Unidad Popular, ya que estaba adquiriendo esta planta de ácido sulfúrico, y venía en barco, se cuenta, ¿no es cierto?, viajando para el golpe de 1973 y tuvo que devolverse, ¿ya?, a Checoslovaquia, ¿ya?, desde donde estaba proveniendo. Y de esa manera tuvo que esperar esta fundición unos 25 años después, es decir, pasó toda la dictadura para que se estableciera un plan de descontaminación que definió nuevamente la instalación de plantas de ácido sulfúrico en las fundiciones de cobre, que son insuficientes por lo tanto, por lo demás, y lo sabemos bien, digamos, porque la contaminación ha continuado. En los años 70 se desarrollan conferencias mundiales sobre población, alimentación, asentamiento y diversas temáticas, muchas de ellas muy relacionadas con medio ambiente. Se empieza a concebir un sistema global interrelacionado, es decir, distintas temáticas de debate internacional que están muy ligadas entre sí, que no se pueden discutir aisladas, solas. Y empieza un debate sobre la relación entre el desarrollo socioeconómico y la ecología. Uno de los primeros documentos de gran relevancia en las discusiones públicas en esos años es Los límites del crecimiento, del Club de Roma, del año 72. Para las élites, entre las cuales estaba en ese tiempo el Club de Roma, surge como un paradigma aceptable para las élites, digamos, ¿ya?, que existen ecosistemas globales, en primer lugar, es decir, que no solo existen los ecosistemas a nivel local, sino que a nivel global tenemos ecosistemas que hay que cuidar, pero la responsabilidad de su destrucción está, de acuerdo a este paradigma aceptable por las élites, en un tercer mundo que está sobrepoblado y que es insustentable. Aquí yo hago una pequeña repaso, digamos, del concepto de desarrollo de Eduardo Cudina, un
un post-extractivista ya uruguayo, perdón, que analiza el concepto del desarrollo. Primero pone la definición que está en la Real Academia Española, que es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Después se muestra, digamos, lo que dijo Harry Truman después de la Segunda Guerra Mundial, un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático, fundamentado en ideas como el uso del conocimiento técnico y la necesidad de producir más. Como antecedentes al concepto de desarrollo está fundamentalmente el progreso material y económico y el productivismo en distintas líneas de pensamiento de distintos pensadores, desde Ricardo pasando por Marx a Keynes y obviamente por Adam Smith, ¿ya? Pero sabemos, digamos, que es un productivismo que en un caso, digamos, en algunos casos tienen un énfasis en el valor de uso y en otros más en el valor de cambio. Una fuerte influencia del darwinismo en términos de un progreso lineal, necesario y positivo, hacia expresiones más perfectas y complejas. Y se va estableciendo en el siglo XX, ¿no es cierto?, esta idea de que el desarrollo está asociado a un crecimiento económico permanente. En América Latina, fundamentalmente se va planteando a través de los procesos políticos que va viviendo en el siglo XX nuestro continente, nuestra región más bien, la idea de pasar de una sociedad atrasada o tradicional, visto eso como negativo, ¿no es cierto?, lo tradicional a una moderna y desarrollada en base fundamentalmente al crecimiento, el crecimiento económico, ya medido a través del Producto Interno Bruto, y no fundamentalmente a la distribución. Pero también aparecen en el mundo, en los movimientos sociales y en el mundo académico alternativo también, críticas a estas miradas. Aparecen miradas más transdisciplinarias, alternativas, otro desarrollo, alternativas más radicales o reformistas y otras surgidas de la práctica. Y el medio ambiente se va volviendo cada vez más clave en todas estas discusiones. El desarrollo sustentable aparece, ¿no es cierto?, en el año 87, cuando las Naciones Unidas le pide, o encarga más bien, a la comisión encabezada por la exministra noruega de apellido Brundtland, un informe sobre medio ambiente y desarrollo, precisamente. Aparece entonces este concepto del desarrollo sustentable fundamentalmente como una variable ambiental y disponibilidad de recursos naturales, pero siempre como una estrategia para continuar en el futuro con un crecimiento económico, ¿ya? Es decir, no como una responsabilidad ética respecto de un modelo de desarrollo distinto, sino preocuparse por la cuestión ambiental y la disponibilidad de recursos naturales para poder seguir creciendo en el futuro, ¿ya? En definitiva, reinventar la idea del desarrollo igualado a crecimiento económico, es decir, más desarrollo para eliminar la pobreza, que es, en definitiva, la que de acuerdo a lo que dijimos que era este paradigma aceptable por las élites, es la pobreza la que impide el uso sostenible de los recursos, y no el modelo económico de crecimiento económico. Durante los años 90 aparecen formas de distintos esquemas para graficar esto del desarrollo sustentable. En particular, yo como ingeniero me atrajo mucho del triángulo de Niskamp, Peter Niskamp, que es un economista holandés, y que plantea esto de que el desarrollo sustentable se va a encontrar en el equilibrio entre tres variables, ¿ya?, que en este triángulo se expresan de menos a más y se pueden medir de acuerdo a distintas variables, pero fundamentalmente es un esquema solamente que grafica una idea, ¿ya? Es decir,
hay que asegurar un mínimo macroeconómico, asegurar un mínimo social y un mínimo ambiental para poder tener una zona donde esto permite, digamos, la sustentabilidad del desarrollo, ¿ya? Esto, si bien yo lo considero que es una forma esquemática de definir una idea, tal como decíamos, que permite que los decisores públicos, por ejemplo, los que hacen políticas públicas, tengan a la vista estas tres variables y no solo una o no solo dos, ¿ya? Y por lo tanto sepan generar indicadores en cada una de estas variables, ¿ya? Pero nadie nunca ha podido plantear una ecuación, ¿ya? Que para un territorio, un país determinado, una economía determinada, pueda numéricamente establecer esta zona, digamos, de equilibrio. Y yo, por otro lado, digamos, con el paso de los años, con el paso de los años, le he encontrado muchas críticas a este esquema. Yo personalmente creo que la tendencia en políticas públicas, particularmente en Chile, ha sido a salirse del triángulo de la zona de equilibrio hacia por encima, digamos, del máximo económico que definen el mínimo social y ambiental. Es decir, se ha privilegiado el crecimiento económico en las políticas públicas, expresado en favorecer fundamentalmente la competitividad y los negocios, el lucro y el mercado, digamos, eh, asumiendo, digamos, que esto va más bien a generar en el futuro, digamos, bienestar social y bienestar ambiental, ¿ya? Y eso no ha sido así. Por otro lado, creo que lo macroeconómico no determina sustentabilidad en sí mismo, es decir, el que el Producto Interno Bruto de un país sea mayor o menor, para mi gusto, digamos, no define por sí solo, digamos, que una economía vaya o no a ser más sustentable. Eh, Esto va a estar fundamentalmente asociado a variables sociales y ambientales, ¿ya? Que pueden depender y que pueden determinar que una economía crezca o no, ¿ya? Pero creo que lo fundamental no es que la economía crezca o no, sino que exista bienestar social y bienestar ambiental, ¿ya? Para que sea más sustentable. Y al mismo tiempo, creo que hay otras variables que también definen sustentabilidad en mucho mayor medida que lo macroeconómico, ¿ya? Creo que hay una variable política que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en las definiciones políticas que le da sustentabilidad, sustento en el futuro, digamos, a una política. Es decir, la legitimidad, digamos, de esa política como una variable de participación o política, creo que es importante. Y por otro lado, que creo que hay una variable de sustentabilidad también muy importante que es de carácter cultural, ya que tiene que ver con las identidades, con el reconocimiento de identidad y con el reconocimiento de las diversidades de todo tipo, que creo que también le otorgan sustentabilidad al desarrollo que se defina, a las políticas públicas que se definan. ¿Cómo expresar todo esto, no es cierto, en otra figura geométrica? La verdad es que importa bien poco, ¿eh? Em, bueno, en alguna ocasión yo me dediqué a encuestar, digamos, a algunas personas que me parecían importantes eh, en el debate ambiental, en el debate ambiental chileno, Nicolo Gligo, que es un ingeniero agrónomo que ha tenido una larga trayectoria en políticas ambientales en Chile, desde la academia hasta el mundo de la sociedad civil, preguntándoles qué opinaban del desarrollo sustentable. El otro es Nimo Asei, un reconocido dirigente nigeriano, ambientalista, líder ambientalista a nivel internacional. Con ambos he tenido la suerte de compartir en distintos espacios.
Niccolo Gligo dice el famoso paradigma del desarrollo sustentable no tiene validez porque tiene muchas interpretaciones y es una trampa semántica, como muchas otras que se han hecho y que desafortunadamente en la cual tropiezan muchos ciudadanos. Finalmente lo que está diciendo ahí es que desarrollo sustentable se usa para justificar cualquier cosa. Y Nimo Basei le da un sentido más conceptual. Dice: el desarrollo sostenible se ha convertido en un oxímoron, una contradicción en términos. Un oxímoron, ¿no es cierto?, es cuando a un sustantivo se le pone un adjetivo que es contradictorio con el sustantivo. Es decir, lo que está diciendo Nimo es que el desarrollo, en definitiva, como lo entendemos como un modelo fundamentalmente de crecimiento económico, no puede ser sostenible o sustentable. Lo que se ha buscado en realidad es la acumulación sostenible de los beneficios, el poder militar y los derechos de explotación acelerada de los ecosistemas y los pueblos vulnerables. Aquí hay un, eh, hay un esquema que encontré, que es de un cientista, Bill Hopwood, del 2005, que sitúa los distintos movimientos, corrientes de pensamiento, y cómo ellos entienden esto del desarrollo, cómo ven este tema del desarrollo sustentable, fundamentalmente. No sé si ustedes también ven eso, perdón, me fui para... fundamentalmente contrastando, ¿no es cierto?, la importancia que cada uno de estos movimientos le otorga, por un lado, a la sustentabilidad ambiental, eh, en la lista de abajo, y en la del lado a la equidad social. Eh, y bueno, va desde los economistas neoliberales que no le otorgan mucha importancia o prácticamente ninguna, ni a una ni a la otra, ni a la equidad social, ni a la sustentabilidad ambiental, hasta movimientos como el ecofeminismo, ecosocialismo, la ecología social, que le otorga mucha importancia a ambas variables. Y entre las que le otorgan más importancia, de manera muy relevante, a la sustentabilidad ambiental, por sobre lo social, por ejemplo, está la ecología profunda, que entre sus fundamentales expositores a nivel nacional teníamos a Douglas Tompkins acá en Chile. Por otro lado tenemos bueno, lo que denomina este profesional, digamos, al movimiento ecofascista, ¿ya? Y así. Aquí hay algunos incluso que han ido, como la UICN, de la cual hablamos antes ya, que han ido transitando desde otorgarle menos valor, menos importancia a la equidad social, hacia otorgarle mayor importancia con el paso del tiempo. Llega la cumbre de la Tierra en Río, probablemente la cumbre medioambiental que en términos formales, digamos, ha tenido más importancia, mejores resultados, se podría decir, y que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se reunieron 178 gobiernos, 125 jefes de Estado, y al interior de la cumbre oficial había también 400 representantes de ONG, lo que no es poco. Se hizo un foro paralelo al exterior de la conferencia internacional con 17.000 personas. Hubo representantes también del ambientalismo chileno en esa cumbre paralela. De hecho, Manuel Baquedano, que es un ambientalista con mucha trayectoria en Chile, estuvo a cargo de un discurso en la cumbre paralela que fue bien, bien comentado y que tuvo, digamos, bastante relevancia, digamos,
el desarrollo del ambientalismo en América Latina es donde él dijo, bueno, vamos todos en el mismo, o sea, por ser todos partes del mismo planeta, vamos todos en el mismo barco, digamos, pero unos van viajando en primera y otros vamos en, en peores condiciones. Bueno, de ahí salió la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que aclara el concepto de desarrollo sustentable y establece principios para su uso. Para su uso. Ahí salió la Agenda 21, que establece recomendaciones para alcanzar el desarrollo sustentable en múltiples ámbitos. Esta Agenda 21, durante fines del siglo pasado, es decir, desde que apareció, digamos, y hasta comienzos de los 2000, diría yo, fue bastante importante fue acogida por países como una hoja de ruta y por muchos municipios en el mundo, y muchos en Brasil, por cierto, que lo tomaron como una hoja de ruta, digamos, para sus políticas públicas. También en la Cumbre de la Tierra de Río salieron declaraciones más específicas que la declaración general. Salió una declaración sobre bosques, salió el convenio sobre la diversidad biológica y probablemente la que tiene más renombre, la Convención sobre el Cambio Climático, que llevó posteriormente, el año 97, a la firma del Protocolo de Kioto. Nuevamente, a quienes yo les pregunté su opinión sobre la importancia de esta cumbre y en particular de la Agenda 21, Nicolò Obligo dice que fue tan amplia y genérica que se convirtió en un instrumento inútil. Sin embargo, algunas convenciones como la de la capa de ozono derivaron en políticas específicas que se tradujeron en importantes avances. En el caso de Nimoa 6, los acuerdos de la Cumbre de la Tierra han sido sistemáticamente subvertidos y negados durante los últimos 20 años. Durante los últimos 20 años, dice, el sistema global ha sido en gran parte privatizado y los bienes comunes se han reducido debido a estas presiones. La Agenda 21 se convirtió en un tabú para las fuerzas del capital. Es decir, Nimo también reconoce que los resultados de la cumbre, en términos directos, fueron muy importantes, pero lo que vino después fue no darle espacio a esos resultados para que se desarrollaran cabalmente, ¿ya? Y obviamente, finalmente, si el sistema global se privatiza, los agentes privados, las grandes corporaciones, no tienen por qué respetar instrumentos que son públicos. De alguna manera se le dio un sello ambiental al crecimiento económico, ¿ya? Ha habido un traspaso masivo de recursos e instrumentos desde el ámbito público hacia las decisiones de las corporaciones privadas y las instituciones financieras internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, encauzadas en la vía de las reformas estructurales y la minimización de los estados, es decir, fundamentalmente las instituciones financieras y las corporaciones van ganando poder frente a los propios estados nacionales. En el caso de Chile, bueno, estamos hablando del año 92, ¿ya? La Cumbre de la Tierra, es decir, hace 3 años prácticamente se estaba recuperando la democracia, que algunos podemos o no ponerle comillas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Pero lo que es cierto es, digamos, que hubo una actualización de políticas públicas en temas emergentes que habían quedado absolutamente rezagados por la dictadura en el caso de Chile, como también ocurrió en las dictaduras paralelas que existieron primero en Brasil y después en Argentina, Uruguay y otros países de América Latina, pero que no fueron tan disciplinadas en términos de paradigmas económicos como la dictadura chilena. Sabemos que la dictadura chilena fue una dictadura civil militar, donde los militares tuvieron el rol fundamentalmente de cuidar que los civiles
pudiesen llevar a cabo las transformaciones que, que querían hacer en términos económicos, ¿ya? Echar abajo, digamos, todo vestigio, digamos, de socialismo, de Estado fuerte, y, y lamentablemente durante la recuperación democrática en nuestro país se mantuvo esta idea de mantener las bases, ya no a través de una dictadura con los militares, ¿no es cierto?, protegiendo, porque se estableció un sistema político que de alguna manera y representativo, ¿no es cierto?, que de alguna manera eh, permitía mantener estas bases y criterios del modelo neoliberal impuesto a la fuerza, a sangre y fuego, ¿no es cierto?, en nuestro país. Para que las decisiones públicas siguieran estando orientadas para el funcionamiento del mercado fundamentalmente y los objetivos de crecimiento económico. De esta manera se subordinan las políticas públicas a los intereses de sectores depredadores ambientales, como la gran minería, la mega generación energética y la transmisión eléctrica, la industria forestal, la agroindustria, la pesca industrial, la salmonicultura, el sector inmobiliario y el retail en las ciudades. Con esto se percibe, más que se percibe, se vive, ¿no es cierto?, una destrucción de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, patrimonio natural y construido. Las comunidades rurales y urbanas se ven afectadas, desarraigadas, vulneradas en sus derechos. Y se aprecia un deterioro en el cuidado y el acceso de bienes comunes como el agua, el aire, la tierra, las semillas, la belleza escénica y el conocimiento tradicional y los derechos de los pueblos indígenas. Mientras estados nacionales y las Naciones Unidas también iban cediendo soberanía en favor de corporaciones multinacionales y instituciones financieras internacionales, se produce una divergencia en el ambientalismo ciudadano. Por un lado, a las ONGs, organizaciones ciudadanas más pragmáticas, no cuestionan el sistema socioeconómico y se valen incluso de capital privado y de alianzas con los actores del capital privado para realizar sus acciones, cada vez más restringidas en términos de espacios y objetivos ambientales a conservar y cada vez más disponibles para la limpieza de imagen de las industrias sucias, bajo el concepto de la responsabilidad empresarial. Es decir, como los estados, ya decíamos, se empequeñecen, se van empequeñeciendo, y además los mismos estados ya se van subordinando también a intereses de carácter privado, las ONG más pragmáticas también van asumiendo esta postura, ¿no es cierto?, de como además no hay fondos públicos o grandes fondos públicos para desarrollar un ambientalismo más ciudadano, más local, más territorial, se van valiendo también del capital privado y de esta manera, ¿no es cierto?, haciendo lo que denominamos el greenwashing, el lavado de imagen, digamos, verde de las grandes corporaciones. Pero por otro lado aparecen también organizaciones y redes de justicia ambiental, que es un nuevo concepto bajo las definiciones de la ecología política, y se plantean en una posición más sistémica de cuestionar el sistema, marcadamente antineoliberal, y también por la defensa de las comunidades y los pueblos en conflicto, causados por este crecimiento económico, la desigualdad social y en distintos niveles territoriales, a nivel local, regional, nacional y global incluso, ¿no? Es decir, los movimientos de justicia climática están enfocados con esa mirada, ¿no es cierto?, de poner por encima el cambio sistémico para resolver, por ejemplo, la grave crisis climática que estamos viviendo. Las propias Naciones Unidas van sufriendo una cooptación por parte de las grandes empresas, principalmente a partir de una reunión que hubo 10 años después de la reunión de Río, es decir, estamos hablando del 2002 en Johannesburgo, y fundamentalmente esta cooptación se ha visto en las negociaciones de cambio climático y de biodiversidad, donde grandes corporaciones han empezado a incidir fuertemente en las decisiones que se toman
en estas negociaciones. En esta ocasión hubo una declaración firmada por miles de organizaciones que muestra y contrasta lo que dice la Carta de Naciones Unidas con la actitud que han tomado muchas agencias de las Naciones Unidas, como la propia UNICEF, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, que se han asociado con grandes empresas transnacionales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por otro lado, ha establecido asociaciones formales en convenios con empresas con un prontuario ambiental gigantesco en muchos territorios del mundo, la ExxonMobil, Rio Tinto, Anglo American, que lo conocemos bien acá en Chile, y la Shell, probablemente de las empresas más criminales en el mundo en términos ambientales. El Río +20, el 2012, que se realizó en Río de Janeiro nuevamente, y a cuya cumbre paralela tuvimos la suerte de asistir, organizaciones que ya veníamos existiendo unos años antes. Surge un nuevo concepto que es el de la economía verde, es decir, de alguna manera el neoliberalismo se va desprendiendo un poquito, o intenta desprenderse, en realidad no lo logró, de superar el concepto del desarrollo sustentable para subir un nivel más a esta economía verde, que la define de una manera muy, muy amigable, pero que en los hechos y como se plantea en las medidas que va proponiendo este modelo de economía verde, profundiza el modelo de mercantilización de la naturaleza y el ambiente, que ya se había estrenado, ¿no es cierto?, mediante los mercados de carbono. Vamos a tener más adelante una sesión donde vamos a abordar mucho más fuerte el tema de cambio climático y podemos profundizar en esto. Y bueno, pero con el concepto y el modelo de economía verde se le otorga un valor económico y transable a los servicios ambientales, como se les describe, que ofrece gratuitamente la naturaleza, como la disponibilidad de agua, los alimentos, plantas medicinales, la captura de carbono, la regulación climática, la prevención de desastres, y hasta se menciona a la cultura y el conocimiento de pueblos indígenas, como, repito, servicios o bienes que pueden ser transados en el mercado, ¿ya? Muchas de estas valoraciones económicas o mercantilizaciones, ¿ya?, de bienes comunes en nuestro país por el modelo fueron ya implementados, ¿ya? Fundamentalmente el agua, sabemos que es paradigma a nivel mundial el modelo de mercantilización del agua en Chile. Bueno, finalmente también se va observando un negacionismo respecto de las crisis ambientales, fundamentalmente de las crisis ambientales a nivel global, y principalmente respecto al cambio climático. Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido un gran negacionista y esto se ha, como se dice, intensificado, se ha profundizado durante el gobierno de Donald Trump. Es un negacionismo, además, que ha estado muy de la mano de algunas radicalizaciones religiosas incluso, que es parecido a lo que ha ocurrido en el caso de Brasil con Bolsonaro. En ambos casos muy, muy asociados, digamos, y muy vinculados estos gobiernos con instituciones religiosas, ¿ya? Que niegan de alguna manera la causalidad de la actividad humana y del modelo económico respecto de la crisis climática, ¿ya? Y un ejemplo, por ejemplo, que algo que se ha advertido, que la ciencia lo tiene muy claro, la disminución del hielo marino en el Ártico y en la Antártida, que ha desaparecido casi totalmente, en el caso del Ártico, en el verano que va a fines de siglo. Es decir,
el Ártico va a desaparecer prácticamente a fines de este siglo, si es que todo se mantiene igual, y ya en algunos veranos se ha abierto completamente el paso entre ¿cómo se dice?, la zona al norte de Europa del Este, y el Océano Atlántico, ¿ya? Frente a esta evidencia científica, ¿ya?, del cambio climático, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, ha dicho que el Ártico está a la vanguardia de la oportunidad y la abundancia. Es decir, qué bueno que se está derritiendo y que se va a seguir derritiendo, porque ahí está el 13% del petróleo aún por descubrir del mundo, el 30% del gas aún por descubrir y abundante uranio, minerales y otras tierras raras, oro, diamantes y millones de kilómetros cuadrados de recursos no explotados. También menciona esto de que con el derretimiento de los hielos árticos se abren nuevos pasajes y nuevas oportunidades de comercio. Los pasos marinos del Ártico podrían convertirse en los nuevos canales de Suez y Panamá, ¿no es cierto?, del siglo XXI. Realmente inconcebible, viendo solamente las ventajas económicas que favorecen a las grandes élites del mundo, y no el enorme desastre social y ambiental que significa la crisis climática. ¿Cómo ha evolucionado la huella ecológica de la población total mundial en las últimas décadas? La huella ecológica se define como la superficie ecológicamente productiva. Nótese, ecológicamente productiva, estamos hablando de la producción ecosistémica, no estamos hablando de producción ni alimentaria ni producción industrial, estamos hablando de producción ecológica, es decir, de la bioproducción. Para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad humana, ¿ya? Es decir, fundamentalmente se refiere al impacto en la abundancia o escasez, ¿ya?, de esta superficie ecológicamente productiva, producto de la actividad humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, independiente de la localización de estas superficies. Hay un primer gráfico que muestra cómo ha evolucionado esta huella ecológica de la humanidad completa, ¿ya? Lo que hace es comparar, ¿no es cierto?, la huella ecológica, que es la línea roja, con las reservas, perdón, con la biocapacidad. La biocapacidad básicamente se refiere al total de superficie con las que cuenta la Tierra para reproducir, para regenerar lo que la humanidad consume año a año. Y si lo medimos en número de tierras, obviamente la biocapacidad total de la Tierra se mantiene constante en 1, es decir, la biocapacidad es una tierra, ¿ya? Esa biocapacidad en términos de superficies netas puede variar, porque varía, de hecho, se va reduciendo fundamentalmente la biocapacidad de la Tierra en la medida que vamos depredándola. Pero plantearlo en número de tierras permite mostrar cómo la huella ecológica va haciéndonos requerir más números de tierras disponibles, porque esto está medido en números de tierras, para que entonces se pueda regenerar, digamos, lo que consumimos, ¿ya? Lo que consume toda la humanidad. Y muestra cómo el año 72-73 más o menos se rebasa el número de tierras, es decir, ya empezamos a consumir
más de lo que la Tierra es capaz de regenerar, ¿ya? Y por lo tanto se empieza a generar este déficit ecológico frente a una reserva ecológica que había anteriormente. Otra forma de expresarlo, ahora en hectáreas globales por persona, que ahora permite mostrar, ¿no es cierto?, el mismo gráfico, pero en, eh, por habitante medio de la Tierra completa, ¿ya? Es decir, en este caso ya muestra que, por ejemplo, en el año 61, cada habitante de la Tierra disponía más o menos de 3 hectáreas, son hectáreas globales, porque se refiere a las hectáreas que son bioproductivas, y no todas las hectáreas del mundo, solo las que son bioproductivas. Y producto de la reducción de esta superficie y al mismo tiempo el aumento de la población, obviamente la curva va bajando. Y si vemos eh, la, la, la curva, en este caso, eh, perdón, huella ecológica también por persona media, que es una cantidad que también va variando, vemos que, ¿no es cierto?, también estas superficies son equivalentes, pero solo es una forma distinta de expresarlo. En este caso, por persona promedio, y en este caso, por número de tierras. Esta organización, que es la red de la huella ecológica global, ha evaluado en qué fecha al 2020 cada país agota, sobrepasa, rebasa la capacidad que tiene la Tierra de regenerarse. Es decir, si todos los habitantes de la Tierra fuéramos habitantes de Qatar, por ejemplo, el rebasamiento de la Tierra, es decir, habríamos agotado el 11 de febrero todos los recursos es decir, que la Tierra es capaz de regenerar. Es decir, ahí ya habríamos consumido todo lo que la Tierra es capaz de regenerar en un año. En el caso de Luxemburgo, estos son los países con mayor Producto Interno Bruto y per cápita del mundo. Aparecen los países árabes, Luxemburgo, que es un país muy pequeñito, afortunadamente, ya, y que por lo tanto, si todos fuéramos luxemburgueses, el 16 de febrero agotaríamos toda la biocapacidad de la Tierra. Estados Unidos aparece como en quinto lugar, aquí no están todos los países del mundo. Chile está por aquí el 18 de mayo, es decir, en 5 días más. Si todos los habitantes de la Tierra fueran chilenos, en 5 días más estaríamos agotando los recursos que la Tierra puede regenerar. Y entre los que logran casi dar la vuelta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el 14 de diciembre, si todos fuéramos ecuatorianos, los más de 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, estaríamos agotando los recursos. Es decir, sería casi un déficit cero. Ya Indonesia aparece el 18 de diciembre. Esa es la presentación de hoy día, queridas y queridos alumnos, ¿ya? Ahora voy a soltar la pantalla, vamos a abrir una conversación, un debate, vamos a responder preguntas, vamos a hacer comentarios. Dejo anotadas aquí lecturas recomendadas para la segunda sesión, que va a ser el próximo miércoles, donde vamos donde vamos a hablar derechamente de ecología política, los conflictos ecológicos distributivos y los indicadores de sustentabilidad. Joan Martínez Alié,
y la economía ecológica de Guillermo Foladori. Esos textos, de alguna manera se los vamos a hacer llegar por correo electrónico, me imagino, o quizás dándoles acceso, enviándoles acceso a algún enlace. Y eso sería. Muchas gracias, Ahora Eduardo. Eh, libero la pantalla. Muchas gracias, Eduardo, por tu exhaustiva y completa presentación. Muy interesante, muy crítica también, que es lo que seguramente la mayoría de nosotros estábamos esperando acá. Bueno, cuando tú presentaste las otras variables que también pueden afectar la sustentabilidad, ¿no es cierto? Eh, Hablaste de la política, de la cultural, y a mí inmediatamente me saltó también la territorial, y eso lo empalmo con una consulta que también recibimos en el chat, y que se relaciona con lo territorial, que es el aspecto cultural de la diversidad cultural, y que son temas que como programa de pueblos indígenas nos interesa acá. Otro concepto que te lo digo inmediatamente, que generó dudas y que no se entendió bien, fue el concepto de ecofascismo. Así que te dejo esas dos preguntas planteadas. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo creo que lo territorial se puede plantear así en términos bien explícitos. Yo creo que en un territorio hay factores sociales, ambientales, culturales y políticos, ¿ya? Entonces, el territorio puede concebirse o lleno de esos factores, o como los concibe fundamentalmente el neoliberalismo, que es como una plataforma física para hacer inversiones, para hacer negocios. Entonces, yo lo recojo, digamos, con mucha respeto, digamos, la propuesta, y me parece súper bien. Pero creo que cuando hablo de esos cuatro factores, los concibo, digamos, en un territorio determinado, que puede ser un país, puede ser una región, puede ser una comunidad, ¿ya? Y donde uno plantea que quiere tener sustentabilidad, ¿ya? Fundamentalmente. Dejando atrás, por cierto, el concepto de desarrollo sustentable, es decir, más que dejándolo atrás, poniéndolo en cuestión. Yo prefiero hablar de sustentabilidad a secas. ¿Mm? Y respecto bueno, del ecofascismo, la verdad es que aparece en ese esquema, que no es de mi confección, ¿ya? Aparece como yo no conozco bien el término, sé que hay algunos grupos que se han adjudicado esa denominación y que en definitiva plantean que, la, que de alguna manera la protección de lo natural y de lo ecológico debe hacerse por sobre cualquier otra consideración. Es decir, sin necesariamente pasar por un filtro democrático, pasar por un filtro participativo, es decir, hay que imponerlo como sea, ¿ya? Obviamente no existe ningún Estado que haya actuado de esa manera, ¿ya? Los estados autoritarios, ¿no es cierto?, han fundamentalmente actuado o ya sea para imponer la fuerza de un Estado propietario, y en otro caso un Estado neoliberal, ¿ya? Lo que yo he escuchado de ecofascismo fundamentalmente se refiere a organizaciones muy pequeñas y marginales. No así las organizaciones de ecología profunda, que creo que han estado más presentes bueno, porque de alguna manera han estado asociadas, digamos, a grandes benefactores y filántropos, digamos, que tienen poder económico para, por ejemplo, negociar
con Estado, digamos, como lo hizo el mismo Douglas Tompkins en Chile. Gracias, Eduardo. Aquí hay otras preguntas más, no sé si las alcanzaremos a ver todas, pero hay una Tenemos 20 dice, minutos. ya, hay una que dice que a ver si puedes profundizar un poco más en la ecología, o me imagino que la huella ecológica en Chile y las clases sociales, porque claramente, ¿no es cierto?, nosotros no, entre comillas, depredamos igual dependiendo de la clase social a la que pertenecemos, lo cual se puede ver claramente también en los distintos países, que cuanto más, entre comillas, pobre, su huella ecológica es menor. Entonces, en términos generales, podríamos decir eso. Así que si puedes profundizar un poco en ese caso, en lo que sucede en Chile. Encantado. Dejando claro que son opiniones personales y para nada tienen respaldo científico necesariamente, ¿ya? Pero evidentemente en el caso de Chile, tal como mostraba el gráfico, digamos, eh, estamos más o menos en 1,8, 2 tierras que necesitaríamos, digamos, para que todos los habitantes de la Tierra fueran chilenos, ¿ya? Más de 2 tierras, si agotamos ¿qué fecha era? El 18 de mayo. Entonces, efectivamente, tal como tú dices, o la persona que pregunta, la huella ecológica está muy determinada por las clases sociales, eh, por el nivel de confort y de bienestar económico y material, sobre todo, que tienen las clases sociales. En el caso de Chile, además, es muy desigual, y por lo tanto habría que ver cuál es la huella ecológica, digamos, del 50% más pobre respecto, por ejemplo, del 2% más rico, ¿ya? Capaz que sean más o menos iguales, ¿ya? Yo como dato anecdótico puedo decir que me considero una persona bastante poco, con una huella ecológica decente. Sin embargo, entré, y lo puede hacer cualquiera, al sitio web de esta organización, que es esta red de huella ecológica, y ellos hacen una especie de test en que uno puede medir su huella ecológica. Y te dicen cuál es la huella, cuál es el número de tierras que se necesitarían eh, para no tener ¿cómo se dice en la huella ecológica? O déficit ecológico, si todos los habitantes de la Tierra fueran como tú. Te hacen una serie de preguntas sobre consumo, sobre transporte, sobre la superficie de tu casa, eh, sobre consumo energético, sobre alimentos, y finalmente te dicen cuántas tierras necesitaría si todos los habitantes fueran como tú. Y la verdad es que, para mi decepción, digamos, no me alcanza la tierra. Me pasé como en un 20%. Es decir, necesitaríamos como 1,2 tierras para que todos los habitantes tuviesen la vida que llevo yo, que creo que es bastante, eh, ¿cómo se dice? No es abusadora de recursos para nada, ¿ya? Pero para que veamos, digamos, cómo de mal estamos, y que nadie puede hacerse leso en esto. Bueno, aquí hay otras preguntas, Eduardo, que tienen relación, eh, o más bien que preguntan sobre la relación entre las cumbres de la Tierra y las COP de cambio climático. ¿Cuál sería el rol que tendrían los movimientos sociales en estas? Súper buena pregunta. Bueno, como sabemos, la cumbre, como lo mostramos ahí, la Convención de Cambio Climático nació en la Cumbre de la Tierra de Río 92.
prácticamente al año siguiente se iniciaron las cumbres de las partes, las conferencias de las partes, las COPs. Las distintas convenciones, no solo la de cambio climático, sino la de biodiversidad y otras, hacen conferencias de las partes, es decir, los países que han firmado una convención determinada, como es la Convención Marco de Cambio Climático, son partes de esa convención y se reúnen. En el caso de cambio climático, dada la gravedad, se reúnen anualmente. Pero tal como mostrábamos ahí, ya habiendo habido 25 COPs de cambio climático, y la última sabíamos que se iba a realizar en Chile, se canceló debido a nuestro proceso revolucionario que estamos llevando y que tenemos en suspenso ahora, producto de la pandemia. Bueno, habiéndose transcurrido entonces 25 conferencias de las partes, más o menos desde hace unos 15 años, prácticamente no se ha avanzado nada. Es decir, los resultados han sido realmente magros y cada vez hay menos credibilidad en esos espacios de negociación. Entonces, si bien los movimientos sociales, los movimientos de justicia climática, han mantenido su foco en tratar de incidir en esas conferencias de las partes, la verdad es que esta mala experiencia está haciendo a muchos movimientos, fundamentalmente movimientos del sur global, eh, América Latina, por ejemplo, más bien poner énfasis en los procesos nacionales y poner énfasis en el trabajo a nivel de territorios para de esta manera poder incidir en cambios a nivel territorial, a nivel nacional, y no esperar, digamos, a que haya una conferencia de las partes al fines de año, que además este año no se va a realizar, ya se cambió para el próximo año producto de la pandemia, la que se va a realizar en Glasgow, la COP26 de cambio climático. No esperar eso, ¿no es cierto? Y más bien intentar generar cambios a partir de una articulación que sea permanente, ojalá entre movimientos de distintos países. Y en eso estamos empeñados muchas organizaciones de América Latina, generando redes, articulaciones para incidir de manera permanente en las políticas, en este caso climáticas, pero también puede ser las políticas respecto a biodiversidad, respecto a alimentos, respecto a protección de especies, en fin. Y a lo mejor relacionado con lo mismo que estabas hablando, hay una persona que preguntaba ahí eh, por la cooptación de las Naciones Unidas por los grupos empresariales que tú dijiste, y se pregunta cuáles serían los actores o capitales más influyentes en esto, si tú lo sabes. Sí, bueno, a nivel mundial apareció por ahí las grandes petroleras mineras. La Shell es un caso paradigmático a nivel mundial, estoy hablando. Las grandes mineras multinacionales australianas, norteamericanas, canadienses, ya que están presentes también en Chile. En Chile la gran minería, yo diría, es el agente más relevante. En Chile no somos un país petrolero, entonces no es tan relevante ese factor. Eh, yo creo que la gran minería y también en Chile juegan mucha importancia las forestales, las grandes forestales. Fundamentalmente aquí estamos hablando de Arauco por un lado, todo el grupo Arauco, y por otro lado CMPC. En otros ámbitos más específicos, también la industria avícola, ¿ya? Qué sé yo, industrias más nacionales, con capitales nacionales como Superpollo, qué sé yo, que también inciden a nivel más territorial. Y otro sector, digamos, que también hace mucho lobby ya en materia de políticas ambientales, y que hoy día ya se está reabriendo la discusión, por ejemplo, sobre los transgénicos en la agroindustria, ¿ya? Eh,
ahí con grandes empresas de alimentos globales y de fertilizantes y de empresas que han invertido mucho en modificación genética, como obviamente Monsanto Bayer. Muchas gracias. Mira, hay otras preguntas que se refieren más bien al concepto de desarrollo sustentable. Preguntan por conceptos alternativos que seguramente tú vas a dar en otras clases, eh, y también preguntan si la sustentabilidad encubre el modelo de depredación ecológica. Tal vez ahí distinguir, Eduardo, entre la diferencia entre desarrollo sustentable y sustentabilidad para que no haya confusión. Sí, efectivamente, yo lo dije en la presentación, yo personalmente prefiero hablar de sustentabilidad a secas, más allá de, porque es un concepto, digamos, que a mí me agrada y frente al cual, cuando hablamos de la variable ambiental o ecológica, fundamentalmente, que también ahí hay unas distinciones que hacer. Eh, es bueno que usemos más el concepto de ecológico. Eh, no le encuentro, digamos, ¿cómo se dice? Una alternativa al concepto de sustentabilidad, ¿ya? Y esto teniendo absolutamente claro que es un concepto manoseado e interpretado de mala manera por la industria, ¿ya? Es decir, hoy día tenemos gran minería sustentable, tenemos agroindustria sustentable, tenemos todo sustentable, digamos, en boca, digamos, de los peores depredadores. Ah, pero yo creo que es una pelea semántica que hay que seguir dando, ¿ya? Eh, y no dejar, digamos, que no abandonarla, ¿ya? Y dejando que se apropien de conceptos que son adecuados. Hay grandes conceptos que no vamos a abandonar juntos, que han sido tomados también por los neoliberales, incluso por los enemigos de la libertad, por ejemplo, hablan de libertad, ¿ya? Eh, la democracia son conceptos que yo creo que son universales, son valores universales y hay gente que ya no cree definitivamente, pero bueno, yo creo en lo democrático y bueno, si es necesario ponerle apellido participativo, hay que ponérselo, digamos, pero no abandonar las palabras que le han costado a la humanidad tanto tiempo avanzar en reconocerlas como valores. ¿Mm? Y una de ellas yo creo que tiene que seguir siendo la sustentabilidad. Eh, mm, no me acuerdo si la pregunta tenía una Sí, segunda es que, parte, creo que sí. claro, es que yo creo que más bien también lo que se esperaba era si hay como modelos alternativos al Ah, concepto de sí, desarrollo sí, sustentable. Yo creo que en ese caso sí, sí tú vas a hablar de eso en otras clases, ¿no? sí, O no sé. efectivamente, la quinta clase es más o menos, porque vamos a hacer un recorrido por conflictos ambientales, por ecología política y conflictos ambientales, y precisamente la quinta sesión va a estar muy enfocada, digamos, a paradigmas alternativos. Yo originalmente esta presentación que hice hoy día, otra variante que tengo de esta presentación precisamente, la terminaba o la continuaba, digamos, con paradigmas alternativos, ya cuando se trataba de un taller único. En este caso, lo vamos a continuar en otra sesión. Pero yo puedo adelantar, digamos, mencionar que tal como lo hice en la charla del lunes de la semana pasada sobre ecología política en crisis sanitaria, los paradigmas que aparecen, que no necesariamente son, o sea, no son para nada contradictorios, son muy complementarios entre sí. Están la economía feminista, está el ecofeminismo, está el ecosocialismo, está también el decrecimiento, el buen vivir, ya como recogido, ¿no es cierto?, de las culturas andinas y indígenas en general de América Latina. Eh, y así, son paradigmas, digamos, que han ido apareciendo,
que en algunos casos incluso han ido quedando plasmados en constituciones de países, no necesariamente muy respetadas después en la ejecución misma de políticas públicas, pero han sido recogidos por procesos políticos y por constituciones. Y en ese sentido, bueno, esperamos que el proceso constituyente que vamos a vivir en Chile, sí o sí, digamos, también pueda recogerlos. Ya, bueno, finalmente hay algunas preguntas más precisas o más prácticas. Por ejemplo, alguien pregunta por si existe alguna plataforma de coordinación de organizaciones ecológicas en Chile. También preguntan por la página de la huella ecológica que alguien dio. Hay una página que a lo mejor tú puedes revisar y lo puedes entregar en la próxima ocasión. Y también, Sí, por supuesto. claro, y finalmente hay alguien que pregunta si las clases van a ser enviadas al mail. Yo no lo tengo tan claro cómo se van a dar las clases, pero a lo mejor tú, tú como autor de ellas puedes darnos una respuesta. Sí, yo creo que, a ver, empezando por lo último para que no se me olvide, las clases van a quedar grabadas, ¿ya? Ahí quedan las presentaciones. La verdad es que las presentaciones PowerPoint, que en mi caso además uso una plataforma eh, que es Ubuntu, es decir, en un sistema operativo distinto, están llenas de imágenes y de efectos, entonces no es algo que yo quisiera compartir. Sino que más bien prefiero que las clases se compartan a través del enlace de lo que está quedando grabado, ¿ya? Eh, y bueno, y de los textos también que se van a compartir que alimentan, ¿no es cierto?, la discusión. La, Me preguntaban por el link de la huella ecológica. Y había otra pregunta antes, ¿o no? Eh, Claudia, había una que me habías dicho. sí, la plataforma de coordinación de organizaciones ecológicas en Chile. Ah, sí. Bueno, hay varias, hay varias. Nosotros como, bueno, eh, yo soy parte del colectivo Viento Sur. Hay muchas organizaciones, hay muchas redes de organizaciones, ¿ya? Estoy viendo si encuentro la página web. Hay muchas redes de organizaciones en Chile de diverso tinte que más o menos también abordan con, con un énfasis más o menos pragmático, ¿no es cierto?, las discusiones ambientales. Nosotros como Colectivo Viento Sur, en particular, participamos en el Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT. Ahí estoy compartiendo en el chat la página de la huella ecológica, de la red de huella ecológica. Nosotros participamos en el MAT, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, que tiene un enfoque de justicia ambiental. Y también participamos en un ámbito que, bueno, en el caso del MAT, el tema principal es el agua. El MAT está trabajando con muchas organizaciones a nivel nacional, está dividido por zonas, norte, centro y sur, y trabaja fundamentalmente las problemáticas del agua, pero también como eje transversal, porque también aparecen problemas energéticos, alimentarios, en fin. Por otro lado, como colectivo también participamos en la Alianza Basura Cero, que trabaja fundamentalmente el tema de los residuos, con este enfoque de basura cero que lo que busca fundamentalmente es reducir la cantidad de residuos
y recuperar la mayor cantidad de los residuos que se generan, la mayor cantidad de materiales, sin, ojalá, enterrarlos ni incinerarlos. ¿Ya? Eso es básicamente las alianzas en las que nosotros participamos. Ya, muchas gracias, Eduardo. Estamos como ya en la hora, así que te vuelvo a dar las gracias por tu completa clase y tu disposición a responder todas las preguntas. Mis disculpas si se me pasó alguna pregunta por ahí, el profe las va a revisar y si hay alguna que sea pertinente, no la hayamos contestado del todo, por supuesto, ¿no es cierto, Eduardo? Tú la responderías la próxima clase. Y bueno, los esperamos el próximo lunes, y los esperamos el próximo lunes a la misma hora, en el mismo canal. Bueno, ahí ya les vamos a enviar. Próximo miércoles, Ah, perdón, el miércoles, Claudia, perdón, es miércoles, que estoy tan próximo miércoles. acostumbrada Sí. a las charlas de los lunes, perdón. Gracias, Eduardo, por haberme Sí. corregido y gracias a todas y todos por su permanencia durante la clase y el interés. Así que nos vemos. Chao. Bueno, lo mismo de mi parte, muchas gracias a todas y a todos y a todos por haber estado presentes y haber soportado tanto tiempo. Muchas gracias. Adiós.